Muy buenas, ¿cómo están? Esto es País de Boludos, un programa grabado con público real y un invitado. Pasó el debate y ya se viene otro, pero del primer duelo se pueden sacar algunas conclusiones. La primera es, ¿qué al pedo que está la parte de las preguntas entre candidatos? La mayoría aprovechan para bajar directamente una línea y les queda una pregunta sin pregunta, o sea, una afirmación. Un viejo recurso dialéctico que manejaba con excelencia Titi Fernández. Es, gran partido, Jiménez. Se complicó, pero pudieron sacarlo adelante. Lo segundo es que los candidatos fueron tan preparados y estructurados que ni siquiera aprovecharon los acontecimientos que pasaron días antes del debate. Por ejemplo, que la pobreza llegó al 40%, por ejemplo, que el dólar llegó a 800 pesos y que el sábado además nos obligaron a conocer la pasión de Insaurralde por la fotografía erótica. Yo todavía tengo miedo cada vez que abro el teléfono que me aparezca ese video cachondo, Dios mío. Cuestión es que casi nadie se lo tiró por la cabeza a Massa porque ya todos venían con sus libretos aprendidos. Igual por las dudas el Sergio cayó prendido fuego de la casa directamente, con un bronceado naranja caoba solario, como Mariano Clos. Podemos decir que Massa y Milei hicieron un debate defensivo para llevarse el punto. De la Pato hablaremos enseguida, pero antes hay que decir que la que estuvo muy bien fue Miriam Bregman, repartiendo para todos lados, fresca, ocurrente, sin minutos de silencio, con timing para los chistes, sin bajar las banderas y con las mismas convicciones de siempre. Y por supuesto también con la premisa de que el peronismo y la derecha son lo mismo, algo que en el campo popular tendremos tiempo de discutir en los futuros centros penales de rehabilitación para zurdos que va a abrir Milei. Y bueno, después estuvo muy bien el gobernador de Nueva Alemania. Ahora, en este momento, para terminar este espacio de presentación, el turno de Juan Schiaretti. Buenas noches, soy Juan Schiaretti, el gobernador de la provincia de Córdoba. Y vengo a proponer lo que ya hicimos en Córdoba. En Córdoba gobernamos respetando las instituciones, teniendo equilibrio fiscal, desechando la grieta y hemos reducido el costo de la política. Porque tenemos menos legisladores que hace unos años. Y en todas las escuelas técnicas tenemos 3.800 acuerdos con las empresas para que hagan pasantías. Y cuidamos a los estudiantes porque hacemos las pruebas de evaluación de la calidad educativa, las pruebas PISA y las pruebas PRIMA. Y también apuntalamos con el boleto educativo gratuito o con internet gratuita a los estudiantes. Muy bien, gracias, Schiaretti. Lo cierto es que es un milagro que siga con vida y competitiva la candidatura del Sergio. Como si faltaran problemas económicos, no paran de aparecerle corrupciones peronistas de todos los sabores. Más clásicas como el caso Chocolate Rigó y su tarjeta de débito, más de misterio esotérico como el caso de Piti la numeróloga nombrada en el Banco Nación. Acá quiero abrir un paréntesis para los que se escandalizaron con esto y aclarar que no veo mucha diferencia entre la numeróloga y los analistas de mercado que van a la tele. Y después con Martín Insaurralde y Sofía Clerici tenés casi un nuevo género porno en sí mismo, el porno indignación, que te calienta de las dos maneras y a la vez. Algunos hablan de una operación de inteligencia, otros dicen que lo operaron por idiota. Lo cierto es que lo del yate, el champán, la chica es un verdadero leitmotiv menemista. Y más allá de que fue una obscenidad hasta para el Escanigia, pone la lupa en un tema clave, la guita que tiene Insaurralde, cierra menos que las cuentas nacionales de Massa. Esta semana salió a la luz que desde que es funcionario el Tinchorro hizo más de 100 viajes al exterior, un cuarto de esos viajes fueron a Colombia. Se ve que es fan de Encanto. Después hay viajes a todos lados, España, Francia, Brasil, Uruguay, Chile, Estados Unidos y a Palaos, que es un paraíso fiscal, pero de segunda marca. ¡Vamos, Palaos! Y a propósito de viajar, les dejamos este spot que hizo la Embajada de Estados Unidos en México para evitar que crucen la frontera, que habla un poco del respeto y la valoración que tienen los estadounidenses por el resto de sus hermanos americanos. Tengo algo muy importante que decirles. No crucen la frontera de los Estados Unidos, porque puede estar en peligro tu papá, tu mamá, tu tío, el perro, el gato, el perico, todo mundo. Mejor cruza legal. Ándale, que sí, que te cuesta. Y si lo haces, ¡ay! Sí me simpatizas. En fin, último día del gobierno nacional de Alberto Fernández. La campaña se recalienta y el dólar también. No lo paran con nada, ni con allanamiento, ni suspendiendo las operaciones, ni con un dólar diferencial para cada ciudadano. Sería como el crédito social chino. Cada uno tiene su propia cotización, para pensarlo. El Sergio Tomás sabe que tiene que aguantar la estantería 8 días hábiles nomás para ver si entra un balotaje con el Javier Gerardo. Y la Pato, bueno,
De eso vamos a hablar en instantes, pero antes te contamos que País de Boludos es un programa gratuito por YouTube en el que trabajamos 9 personas que se financia solo y exclusivamente con aporte del público, que pueden ser mensuales o por única vez y que pueden ser en dólares a través de PayPal. Te lo digo a vos, que lo estás viendo del exterior, que en estos días preelecciones se viene una corrida y tus $3 de mierda que podés aportar quizás se conviertan en un salario pronto, ¿eh? Así que si podés, ya sabés, entrando a este QR o a paisdeboludos.com.ar. Y nos ayudás muchísimo también, y esto es para todos, suscribiéndote en YouTube al canal, dándole like a este video, porque hace que nuestros videos lleguen a más gente. Ahora sí, vamos con ¿qué pasó con Patricia? Después de organizar las marchas contra la infectadura represiva de Alberto Fernández, de movilizar opositores contra la intervención de Vicentín y de liderar al campo contra los salvajes unitarios, la patota salió de la pandemia posicionada como la halcona de Juntos por el Cambio, la gladiadora del antiperonismo, la que no le teme a nada. En la seguridad vos no podés tener miedo. Tenés que ir, digamos, si vos tenés el miedo, le transmitís ese miedo a la policía. Ok, un toque veterinario el concepto. Pero esta era la Pato que hace un año anunciaba que iba a competir por la candidatura a la presidencia contra el hijo pródigo, el Horacio, antes conocido como Larreta. La Pato contaba con el apoyo tácito del Mauricio, a quien el Horacio había osado a jubilar en declaraciones. Ese modelo fracasó. Mirá cómo estamos hoy, siguiendo ese modelo. ¿Es el modelo Macri ese? Es lo que intentó Mauricio Macri. Y un calabrés nunca olvida una traición. A fuerza de acusar de tibio a Larreta y venderse como la opción de derecha para gente que usa Facebook, la Pato fue ganando un lugar en las encuestas hasta que al fin conquistó las primarias con el 60% de los votos de su espacio, que salió segundo. No está mal, son todas buenas noticias. La Pato incluso corre con ventajas respecto de sus adversarios. Contra Javier Gerardo tiene mucha más experiencia en gestión y mucho menos perro muerto clonado espiritista. Y contra el Sergio la beneficia la realidad, que no es justamente la aliada del tigrense. Pero no, las PASO dejaron un sabor amargo en los paladares amarillos. La propia Pato, con la luz del día, parecía otra persona. Su incapacidad para explicar temas económicos sorprendió a un electorado que ve a la inflación como el principal problema a atender. Somos conscientes cuando decimos que hay que sacar el cepo de manera inmediata. ¿Por qué? Porque si no, todos los que tienen que invertir van a estar un año más sin invertir esperando que se vaya el cepo. Y además, el cepo se nos va a llevar todo el producto de la próxima cosecha para mantener ese cepo realmente, que significa un robo para los argentinos. Luego metieron a Carlos Melconian a la campaña para que sume economía y metáforas, pero el pato-explaining empezó a filtrarse por otros lados. Y vamos a armar un sistema que ponga el foco en el ser humano desde una perspectiva en el que todo aquello que tiene que ver con el ser humano, su vida, su educación, su cultura, su bienestar, su seguridad, estén todos bajo una filosofía muy interesante. Milei ya la calificó de segunda marca y ahora acusa a Patricia de armarle operaciones. Y ella estuvo involucrada en muchas de las operaciones que me hicieron en los últimos 45 días. Le dice mentirosa, no como él que solo habla con hechos probados. Ella, digamos, era una montonera tirabombas. O sea, digamos, ha puesto bombas en jardines de infantes. Y en el interín, el apoyo del Mauricio se volvió tan distante que ya llega en otro idioma. We are going to win the election, but in case that doesn't happen, and he wins the election, I expect that our coalition will support any reasonable reform at the Congress. ¿Qué pasó con Bullrich? ¿Le soltó la mano el establishment o nunca le dio el piné? ¿Cómo es que de golpe la patota se convirtió en el patito? Si sumamos los votos de Milei y de Bullrich, podríamos decir que un 46% de la población argentina está esperando un cambio de rumbo a la derecha. ¿A qué llamamos derecha? Como mínimo a quienes quieren una economía liberal y están dispuestos a aceptar que para garantizarla se reprima la protesta social. Y no vamos a entrar en debates semánticos sobre si esto es técnicamente liberal o no, porque para el caso el radicalismo no tiene una propuesta radical desde que falleció Leandro Alem, y el partido intransigente transó con el justicialismo que anda sin justicia social. O sea, bueno. Pero parece que hay un 46% de la población que quiere mano dura invisible.
por lo que solo es cuestión de que se pongan de acuerdo en a cuál de los dos candidatos de derecha votar para ganar en primera vuelta. Por eso, con mucha inteligencia, la Libertad Avanza toma esta elección general como una paso contra Bullrich. La estrategia del libertario entonces fue fingir una escaramuza, dijo que lo operaban del sector de la Pato en Juntos por el Cambio y listo. Luego, y fundamental, puso a la Pato en el estante de productos de menor calidad, como una segunda marca. Eso fue lo de su vocero, Ale Fantino. ¿Que cómo nos dimos cuenta de que es su vocero? Bueno, porque con él reemplazó el para por seguí. Pero parece que Bullrich y su equipo nunca entendieron esto de ver las generales como unas pasos de la derecha. Como ya le habían ganado al Roboracio, creyeron que ahora el objetivo era moderarse y tratar de robarle votos a todos por igual, cuando en realidad deberían haberse concentrado en destruir a Milei. Los cambiemitas y los libertarios son los que están en la misma cama tirando de la sábana del 45%. Pero en lugar de eso, la Pato parece que heredó el equipo de coacheo de Larreta, que le recomendó que pasara más tiempo boludeando con el telefonito. Hoy festejar el Día del Estudiante, tomate un minuto y pásala bien. Estamos acá con Pato Bullrich, ¿cómo le va? Bien. Del 1 al 10, 8. Si tu vida fuese una serie, atención a esto, ¿qué título le pondrías? The Courage. Coraje. Courage, yes. Ver a tantos jóvenes luchando por un cambio profundo en el país. ¡Hay viejas también! ¡Qué bueno! Esa personalidad de abuelita simpática que adoptó la Patota ni bien terminaron las PASO, suponemos que para absorber los votos blandos del Horacio, funcionó de mal para abajo en las encuestas. Mientras la Patota mostraba su lado tierno, Milei salía a decir que era una mentirosa, que no sabía nada de economía y que fue una montonera ponebombas mataniños. Esta estrategia le garantizaba a Milei el carril de la derecha, encima que viaja liviano además porque no tiene que cargar con expresiones de centro como el radicalismo o la colación cívica. Es lo que más le envidia al Mauricio, que está que no ve la hora de que llegue el balotaje para salir del closet y gritar ¡No se inunda más! No, Mauricio. ¡Ah! ¡Viva la libertad, carancho! ¡Carajo, Mauricio! Cuando no funcionó el plan de abuela de Caperucita, la Pato se calzó el saco beige, que es el de hablar en serio, y salió a explicar un poco su plan económico a ver si con eso entraba en el juego de las grandes ligas. Pero una vez más los resultados fueron horribles, tanto que tuvo que poner a Carlos Melconian de soporte técnico porque las explicaciones de Bullrich en materia económica parecían de la escuela austríaca, pero en austríaco y en la montaña rusa. La tercera es la vencida, dijo entonces la Pato, y salió con una nueva campaña. Ahora sí, para fidelizar el voto duro. Dice que va a terminar de una vez por todas con el kirchnerismo. Que con todo respeto, después del gobierno de Alberto, las cartas de Cristina, la candidatura de Massa, Emerenciano Sena e Insaurralde, la verdad que no gravita mucho en la elección. O sea, el antikirchnerismo de Patota es un anacronismo político total. Es como tener un contendiente bíblico. El futuro es con los delincuentes y corruptos presos de verdad. Es ahora y es para siempre. Recién ahora parece que Bullrich cae en la cuenta de que lo que tiene que hacer es salir a pelearle votos a Javier Gerardo. Así que pongan el pochoclo en el microondas porque empieza la carrera de la Pato y el Libertario por presentar posiciones cada vez más extremas. Esto se vio clarito en el debate. Cuando la Pato dijo que había que tener en cuenta los desaparecidos, pero también los muertos por organizaciones armadas de los 70, Javier Gerardo salió con las botas de punta a citar directamente el discurso de Macera. Fue una guerra, hubo excesos militares y no fueron 30.000 sino 8.753, con la innegable precisión que dan los números impares. Lástima que Pato se había quedado ya sin réplica, si no arrancaba ahí nomás una subasta con Milei para ver quién daba menos. Fueron 7.528, no, fueron 3.519 y medio porque a uno le cortaron la gamba pero sigue vivo. No, fueron 141 hámster. En ese raíz por colocarse a la derecha de Pinochet, la Patota visitó el programa del vocero de Javier Gerardo, el Bro King, y en la cara le dijo que iba a derogar las leyes laborales por decreto, así nomás, No aclaró con qué las reemplazaría, pero ya mandó un equipo a preguntarle a los egipcios cómo fue el tema de las pirámides. Y después la Patota salió con una que hizo que Fantino pareciera, por un momento, Eugenio Zaffaroni. ¿Viste? Cuando vos tenés un preso que le puede estar mandando un mensaje a alguien,
Vos grabás la conversación con su defensa. No podés eso. Sí. No podés. Bueno, vamos a ponerlo en el Código Penal. Patricia, mírame. No podés eso. Un derecho, no es que no me pongas a mí a defender a delincuentes, pero es un derecho. Si yo constitucionalmente puedo tener una defensa. A ver, es técnica esa defensa, no me voy a poner a defender a delincuentes, reitero y lo aclaro, pero con esto te van a tirar a la yugular. El tema es que esta inconsistencia en la campaña de la patota la está percibiendo no solo el electorado, sino también el establishment, que ya la mira con esa carita que uno pone antes de abrir un tupper con brócoli. Ya están pensando que en vez de hacer todo el esfuerzo de levantar a una Patricia que cae envuelta en llamas, capaz es mucho mejor negocio apuntalar las propuestas económicas de Milei, separar las locuras inviables como la dolarización y la bomba en el Banco Central de las locuras viables como recortar la inversión pública o reformar las leyes laborales. Esta semana se desarrolló el famoso coloquio de idea, que en otros años ha juntado a la crème del empresariado y la política local. Bueno, esta vez decidieron no participar ni Sergio Massa ni Javier Milei. El Libertario organizó un almuerzo en paralelo que originalmente era para unos 50 empresarios, pero al final se duplicó la participación porque era en el restaurante Furia Puro Fuego, por lo que muchos pensaron que se trataba de un musical libertario, como el Extravaganza de Milei, pero sin redes porque el mercado te ataja si te caes. Pero no. En Furia Puro Fuego hubo un almuerzo con empresarios de todo tipo. Lo que más llamó la atención fue la presencia de Gabriel Martino, ex CEO del banco HSBC, muy amigo del Mauricio, que formaba parte de los equipos de Larreta hasta que de pronto pegó el garrochazo, algo que el propio Milei le recordó. ¿Vos sos amigo de Larreta? Sí. No, por eso, no lo niegues, pero jugaste ahí. Otro que pegó un auténtico salto mortal sin redes es Fabián Perechotnik, actual vicepresidente de la Cámara de Diputados bonaerense, hombre del PRO, a quien señalamos el programa pasado como uno de los responsables del caso Chocolate. Bueno, estuvo ahí en el almuerzo de Milei. Se ve que ya están buscando un nuevo pirulín. Pero volvamos a Gabriel Martino. Como decíamos hace unos programas, Martino es uno de los dos banqueros que le acercó Mauricio a Milei. El otro es Gerardo Sherry Mato. Ambos habían organizado una reunión en Estados Unidos con fondos de inversión de la que también participaron el banquero Juan Napoli, que va en las listas de La Libertad Avanza en la provincia, y Darío Epstein, ex funcionario menemista, experto en finanzas, de eso que le das $1, cerrás los ojos y cuando los abrís ya lo fugó a Panamá. Epstein, entre otros laburos de monotributista, integra el directorio de Pampa Energía, en representación ni más ni menos que del monstruo internacional de finanzas BlackRock, la tercera economía después de la estadounidense y la china, solo que no es un país, es la corporación más grande del mundo. Tiene acciones en las principales empresas en Argentina, en los 4 principales bancos y a su vez es la principal acreedora privada del país. Le debemos $2.000 millones. O sea que si gana Milei, Epstein va a estar de los 3 o 4 lados del mostrador, que ya directamente es una mesa redonda. Y ni hablar de los otros que aparecen detrás de Javier Gerardo. Roque Fernández, exministro de Economía de Carlos Saúl, Carlos Rodríguez, secretario de Política Económica en la misma época, formado en la Universidad de Chicago y fiel representante del liberalismo full que le interesa al capital financiero nacional e internacional. De pronto nos invaden visiones del pasado. Con una sola voz para decirle al mundo: se levanta la faz de la tierra una nueva y gloriosa nación. ¿Para qué sirve toda esta descripción? Para ver que las placas tectónicas se están juntando en torno a Javier Gerardo, con el capital financiero adentro, al que le interesa salir del cepo, dolarizar y poder fugar libremente. Ahora solo falta ver qué hacen otros dos actores. En primer lugar, la oligarquía rural, no los productores, sino los dueños de la tierra, siempre interesados en todo lo que sea pagar menos impuestos y depositar la ganancia en dólares fuera del país. Y en segundo término, la burguesía industrial, que en general son los menos beneficiados en los ciclos liberales, pero los arreglan con privatizaciones, bicicleta financiera, créditos en dólares y estatización de sus deudas. En Argentina, si conoces el pasado, podés predecir el futuro. Estos no son los ideales de Juan Bautista Alberdi. A aquellos liberales del siglo XIX les interesaba que la riqueza se convirtiera en inversión y quedara en el país para desarrollarnos industrialmente. En cambio, en la actualidad, los que arrancan por liberalizar el comercio exterior y el mercado financiero, como la dictadura, como el menemismo y como Macri, lo único que provocan es que Argentina sea un país que exporta materia prima y esa ganancia se fuga. Un país al que le sobran 25 millones de habitantes. Yo no sé si esto es lo que quiere Javier Milei,
pero los que lo rodean ya se están afilando los colmillos. Vamos a continuar hablando de lo mismo y de otras cosas con Alejandro Horowitz. Alejandro Horowitz, El País de Boludos, un intelectual que respetamos mucho, por lo menos en este espacio. Su gran bestseller es Los Cuatro Peronismos, que es un libro que explica distintos peronismos que hubo entre fines de los 60 y los 70. Y ahora hizo como podríamos decir, una continuidad y parte para entender al kirchnerismo, que es acá su último libro, que se llama El Kirchnerismo Desarmado. Alejandro es doctor en Ciencias Sociales y además es ensayista, periodista. Un honor tenerlo acá, maestro. El honor es mío. Por favor. Al contrario, mío. Y entran a competir y ya arranca de la forma más idiota. Bueno, llegamos acá un poco hablando de todo lo que rodea a Milei, ¿no? Y me parece que vos sos una persona clave para entender este proceso, porque vos podés, en algún punto, situarnos en la línea que une este presente con ese cambio que hubo en la política argentina, que fue la dictadura militar, y que un poco después explica mucho de este proceso y mucho también de quienes se rodean, ¿no? Y por algo hay un número de desaparecidos distinto, una reivindicación solapada de las Fuerzas Armadas. Pues fíjate, vamos por tramos, decía el Jack. Cuando vos mirás el 76, lo que ves no es simplemente una acción militar. Los militares son un instrumento. La masacre tiene víctimas, victimarios, pero tiene además beneficiarios. La tesis de los dos demonios lo que hace es poner en juego a las víctimas y a los victimarios. Y a los beneficiarios los deja totalmente a un costado, claro. Y además deja la responsabilidad mayoritaria de la sociedad argentina que acompañó la dictadura burguesa terrorista sin responsabilidad alguna. Es tiempo de hacer esa cuenta razonablemente, y la cuenta nos arroja una continuidad que arranca en el 76 y sigue hasta nuestros días. No es la continuidad de la presencia militar, es la continuidad del programa del 76 que se ve todos los días, todo el tiempo. Pero uno puede decir, bueno, ¿y en qué consiste esa continuidad? ¿Sí? Entre 1945 y 1975, gobernara quien gobernara, entre el 42 y el 48% de la torta se la llevaban los asalariados. A partir del Rodrigazo y después con la dictadura, se quedaron con la mitad. En este momento, la torta tiene el 23%, se lo llevan los laburantes. Claro, se quedaron con la mitad, pero de lo que quedaba, de la que era la parte de los asalariados. Así es. Claro. Y entonces vos ves un fenómeno que explica fácil y redondamente la pobreza. En 1970, para ser pobre, tenías que ser un desocupado y había menos de 4% de desocupados. En este momento podés ser un trabajador en blanco y sos pobre igual. En consecuencia, estamos hablando de un proceso de degradación continua que en 1983 se parlamentariza, es decir, el terror queda detrás de la cortina. ¿Y qué es el terror? La información de que la política es una actividad de profesionales para profesionales. Y si a vos se te ocurre meter el dedo en el ventilador, te vamos a cortar el dedito. De modo que si metés el dedo, no hay joda. Vamos por partes. Cuando hablas de sectores que se apropiaron de esa masa de ingresos que eran de asalariados, que por ahí está difuso, ¿no? ¿Quiénes son esos sectores dominantes que fueron los ganadores a partir de la dictadura de siempre? En primer lugar, estás hablando de la burguesía agraria. En segundo lugar, estás hablando de la burguesía industrial. En tercer lugar, estás hablando del sistema financiero. Y podemos continuar indefinidamente. Por eso yo hablo de un bloque de clases dominantes.
que no necesariamente tienen todos exactamente el mismo interés, pero que logran construir un eje común, que es el programa del partido del Estado. Y si uno tuviera que decir cuál es ese programa, la libre circulación de capitales. Si vos mirás la historia política y económica nacional, de nuevo, entre el 45 y 1976, vas a ver que en ese periodo entero vos tenés control de cambios. ¿Por qué? Porque los verdes nunca alcanzaron para tres cosas al mismo tiempo. No alcanzaron para los servicios de la deuda, para pagar la rentabilidad financiera girada al exterior y para invertir. Entonces, si vos no tenías ese control, si vos permitías la libre circulación de capitales, no tenías más remedio que endeudarte, porque lo que queda es una deuda. Y la libre circulación de capitales permite que un producto bruto y medio entero, 600.000 millones de dólares, estén en el sistema financiero internacional. De modo que tenemos un país lleno de pobres con una clase dominante llena de ricos. Ellos no se les mueve una ceja y viven maravillosamente en el país del country. Y cambia también, ¿no?, los sectores que integran la clase dominante. O sea, van a veces, muere uno, salen otros, entran uno, pero igual los intereses de bloque son los mismos, ¿no? Sin duda, pero fíjate una cosa. Cuando vos mirás la sociedad rural de 1930, para ser miembro del directivo de la sociedad rural, tenías que formar parte de una familia patricia. Los Martínez de Hoz eran habitualmente miembros de ese clan. Ahora podés ver apellidos muy plebeyos. La cosa cambió drásticamente. Ya no se trata de la vieja oligarquía, es otra cosa. Y esa otra cosa sucedió a partir de 1976. Claro. Claro, o sea, nuevos actores, nuevos intereses, pero que después continúan. A través de una clase política, además, que le dedicás mucho en el libro, que es una especie de clase política profesional surgida después al calor del alfonsinismo, por ahí profundizada en el Pacto de Olivos, ¿no? Pero que puede ser de cualquier partido. Eso hablábamos alguna vez acá con Diego Genú, ¿no? Que son muy parecidos los cuadros de los distintos... ¿Parecidos? Algunos tipos son los... A ver, fíjate, tomemos una biografía que es enormemente ilustrativa. El doctor Cavallo. Cavallo arranca siendo subsecretario de Estado y como subsecretario de Estado del presidente Viola, que duró 30 segundos, y el ministro del Interior, del que Cavallo era subsecretario de Estado, se transformó, de hecho, en una especie de ministro de Economía supérstite. Este señor que pone en caja los números que no cerraron de la época de Martínez de Hoz, es el hombre que instala el seguro de cambio. ¿Y qué es el seguro de cambio? Todos los tipos que debían plata en dólares pasaron a asegurarse en pesos. Y en consecuencia transformaron la deuda privada de las empresas en deuda pública del Estado. Mirá qué maravilloso negocio. Ellos debían pesos, el Estado debe dólares. Y esto lo hizo el doctor Cavallo con el seguro de cambio. El doctor Cavallo no se quedó allí. Después fue asesor de la Rúa en la interna de la Rúa contra Alfonsín. Después fue diputado peronista de Córdoba. Cuentan los memoriosos que invirtió 4 millones de dólares. Esto es, se compró, ni más ni menos, la primera candidatura del ISPA. ¿Viste? No lo inventó Milei esto de con platitas. No, eso es más antiguo. Quizá tampoco Cavallo, claro. Pero es de los primeros. Sí. Después Cavallo se transformó en ministro de Economía y estableció la convertibilidad. Cavallo sabía que la convertibilidad era para un ratito, para estabilizar. Pero Menem descubrió que para la sociedad argentina vivir a $600 de Miami era el sueño de la vida. Por lo tanto, qué mejor que vivir cerca de Miami, comprarse zapatos en Nueva York y dar la vuelta al mundo sin grandes dramas. Un experimento previo lo había hecho Martínez de Hoz también, de esos viajes en famosos efecto, 2x1, ¿no? Efecto. O sea, ya había Deme dos. El primero te lo regalo, el segundo te lo vendo, ¿no? El primero había mostrado el primero eso, te lo regalo, el segundo te lo vendo y en el tercero te mato. Claro, comprate un traste nuevo. Te aniquilo. Bueno, y entonces entra un modelo nada, de
siempre lo mismo, digamos. Liberalización del comercio exterior, siempre, fija, liberación de la circulación de capitales. Sí, señor. Con esas dos cosas, ya está. Estamos Con para esas adelante. dos cosas no te queda otra que la deuda. Porque cuando vos mirás los ingresos, son insuficientes para agarpar todo esto. Por lo tanto, ¿qué te plantean? Porque vos fíjate, te cuentan la famosa historia del equilibrio fiscal. No es que el equilibrio fiscal esté mal de suyo, pero el equilibrio fiscal se puede lograr de dos modos, reduciendo gastos o aumentando la actividad económica. Vos fíjate, ellos siempre te proponen reducir gastos. ¿Esto qué es? Como el costo financiero de la deuda son 8 puntos del producto, un ajuste son siempre 8 puntos del producto que tenés que tirar al diablo. Fíjate lo que dice Milei, 14 puntos. Si 8 es una catástrofe, 14 es inenarrable. Claro. Y sin embargo, esto es lo que vienen haciendo. Y entonces tenés el resultado. Cuando Cristina se va, en el 2015, hay 30% de pobres. Cuando Macri se va, en el 2019, ya hay 35% de pobres. En este momento hemos superado el 40% de pobres. Y en el AMBA es del 47%. Y ni hablar de menores, de niños, ¿no? Eso, bueno, eso es dramático, sencillamente dramático. El 60% de los menores de 18 años son pobres. Y esto no es el resultado espontáneo de nada. Esto es el resultado de una política aplicada férreamente desde el 76 hasta acá. Cuando vos planteas en el kirchnerismo desarmado un poco el rol, porque obviamente quien tiene una lectura kirchnerista ve como el proceso kirchnerista como una interrupción de ese proceso del 76. Que vos precisamente lo que desarmás es un poco esa lectura. Mirá, cuando vos tenés lo que se llamaba viento de cola, fíjate, en 1978 China era un país de desarrapados y inventó un programa que se llamaron las 4 modernizaciones. En el año 2000 ya China, a partir del ejercicio de las 4 modernizaciones, se había transformado algo así como en el taller del mundo. Esto es, el sistema anterior, donde existían las fábricas nacionales importantes, dejó de ser ese el modelo. El viejo Fordismo ya no existe más. Claro. Entonces todos importan una parte muy importante de todo, incluido los Estados Unidos. Razón por la cual vos ves ahí una curiosidad notable. Ves que los dueños de las empresas norteamericanas son, en teoría, ciudadanos norteamericanos. Sin embargo, como tienen su capital radicado en China, en buena parte, les importa un bledo lo que pasa en los Estados Unidos. Al punto tal que la industria automotriz norteamericana, que está radicada fundamentalmente en China, no le interesa demasiado qué le pasa a los obreros norteamericanos. Pero fíjate hasta qué punto llega esto. Biden, el presidente de los Estados Unidos, se ha transformado en un piquetero. Esto es, el presidente de los Estados Unidos acompaña a los trabajadores norteamericanos que reclaman frente a las empresas automotrices norteamericanas por mejores condiciones de trabajo. Si ese señor ya no se parece a un presidente latinoamericano, ya no sé a qué se parece. No, y además no se lo ve muy lleno de poder, ¿no? Un presidente que está protestando contra una multinacional. Estás viendo una complicación. Él tampoco puede. Claro. Y este es el chiste. El chiste es, tenemos una especie de gobierno mundial. El Fondo Monetario, el Banco Mundial, estos tienen la misma receta para todo el mundo. Pase en Hong Kong, pase en Ginebra o pase en Buenos Aires. Por supuesto, los efectos en Hong Kong no son iguales que en Ginebra y mucho menos que en Buenos Aires. Pero el programa es exactamente igual. ¿Cuál es ese programa? El programa es, de nuevo, la libre circulación de capitales. Lo mismo. Negocio es lo que es negocio. No nos interesa ningún Estado nacional en particular. No nos interesa nadie más que nosotros mismos. El mundo es un delicioso country en el que nosotros vivimos y no queremos que nos jodan, no queremos pagar impuestos. Lo único que queremos es vivir como nosotros nos corresponde. Pero vos fíjate el disparate. Si la idea de un mundo
Imagínate, el mundo tiene casi 8.000 millones de habitantes. ¿Vos te imaginás a los 8.000 millones de habitantes yendo todos juntos en auto a alguna parte? ¿A dónde podrían llegar? Ahora, ¿y cuando mirás un auto entendés? Un auto, por cada litro de combustible que utiliza, 3/4 partes las ventea. Esto es, no transforma esa energía potencial en energía cinética. Solamente el 25% es aprovechado. Pero como el auto ya no te lleva a ninguna parte, necesitas un helicóptero. Y un helicóptero consume 33 veces lo que consume un auto. En consecuencia, lo que vos estás viendo es un sistema cuya lógica de funcionamiento no soporta el mundo. Por eso tenés el COVID. El COVID no es, vos podés preguntarte, bueno, el COVID salió de un laboratorio, salió del modo en que se explota el planeta Tierra. El milagro no es que hay un COVID, el milagro es que sea solo uno. Podría haber 1.600. El modo en que esto funciona es catastrófico y no tiene futuro. Por lo tanto, o nos ocupamos de los problemas que tiene el planeta y el país, o no nos ocupamos de nada. Discutimos el orden de méritos de cómo entra a la lista de candidatos Juan Pirulo. ¿Y esto qué define? La vida de Pirulo. La vida de Pirulo y de alguno más. Pero si vos ves, o sea, vos decís el kirchnerismo, sobre todo por ahí en la época de Néstor, fue un viento de cola, de distribución también, ¿no? Hay que ser justo, o sea, no es que eso... No, pero claro, es que, de nuevo, mi estimado, el 23% de 100 es 23, pero el 23% de 10.000 es 2.300. Claro. A nadie se le escapa que 2.300 es más que 23, pero tampoco a nadie se le escapa que 23 y 2.300 tienen exactamente la misma matriz distributiva. Fíjate, entre 1945 y 1975, ¿cuántos subsidios conociste? No recuerdo ninguno. Ninguno. No había subsidio. ¿Por qué? Porque el salario real alcanzaba para pagar la luz, el gas, el teléfono, las comunicaciones. El colectivo. Sí. No había drama con eso. Era perfectamente posible. Para salir del fondo del pozo del 2001, los subsidios eran una herramienta, pero transformar los subsidios en una herramienta permanente te hace saber que lo que no estás dispuesto a cambiar es la matriz distributiva. ¿Y de qué estamos discutiendo? Exactamente de eso, de cómo se reparte la torta. Y ahí el kirchnerismo no produjo ninguna clase de transformación sustantiva. Es un poco medio el mismo esquema, se verifica en los planes sociales, que también un poco empiezan en la época de Duval del fines de los 90, por ahí en Provincia de Buenos Aires, y ya después se van como lugares de distribución directa, pero que no cambian la matriz. Claro. Acá, reparto directo. Pero... Así es, yo te salvo a vos un rato, pero fíjate cómo funciona eso, igual que el salario real. Si vos mirás la curva del salario real, entendés la curva de la pobreza. La curva de la pobreza es simplemente un recorte del reparto donde ganes lo que ganes, no ganas vos. Vos fíjate, una de las cosas que Alberto explicó era que después de la pandemia la actividad económica había pegado un take-up, un despegue. Sí. Eso no es mentira. Simplemente que es quien se queda con eso. Y los que laburan no ven ni las migajas de eso. Solamente lo podés ver en determinados y únicos sectores. Cuando vos mirás cuánto gana un bancario, a ver si te suena, la rentabilidad financiera, vos tenés un salario mínimo de medio palo para un bancario. Claro. ¿Está mal eso? Claro que no, pero es solo para un bancario. Es decir, es lo mismo que en 1930. En 1930 se podían jubilar en este país los bancarios y los ferroviarios. Todo lo demás se cagaban de frío. Hoy es exactamente igual.
Nada más que no incluye a los ferroviarios. Bancarios, pero tenés petroleros, pero bueno, son los sectores que están vinculados a renta en dólares, ganancia en dólares. Sí, los señor. petroleros, por ejemplo, los aceiteros tienen una buena... Claro, pero fíjate una cosa de nuevo. Si los petroleros de la Argentina y los petroleros de Brasil, en lugar de negociar por separado, negociaran juntos, toda la situación sería distinta. A ver, la escala de la política define las posibilidades de la política. Cuando vos mirás a la Unión Europea, entendés, Gran Bretaña salió de la Unión Europea. ¿Y eso qué es para Gran Bretaña? Una catástrofe. Los Estados Unidos tuvieron un presidente que se llamó Donald Trump. Y Donald Trump les contó a los norteamericanos y al mundo que iba a poner un muro entre México y a los Estados Unidos. ¿Lo puso? No. Y lo que puso, con una piqueta, lo acaban de romper. ¿Por qué? Porque el sistema norteamericano requiere que los inmigrantes ilegales que cobran la tercera parte que cobra un asalariado norteamericano formen parte del negocio para que el sistema funcione. Claro. Por lo tanto, no pueden pagarse el lujo de que estos chicos no ingresen al país ilegalmente. Entonces entran. Pues bien, lo que estás viendo es básicamente eso. Si el NAFTA es parte de los Estados Unidos, vos fíjate, los Estados Unidos son el 5% de la población del planeta, producen el 25% de la renta del planeta y consumen el 25% de la energía del planeta. La idea de que eso se puede sostener indefinidamente es un disparate. Claro. Ahora, si el presidente de los Estados Unidos y los Estados Unidos necesitan el NAFTA, explícame cómo hacemos nosotros para sobrevivir sin una unión sudamericana que no es un gesto, sino un conjunto de instrumentos reales. Si vos no tenés un banco sudamericano, si no tenés políticas sudamericanas, no tenés nada. Y por lo tanto, negociás en situaciones de enorme debilidad y condiciones atroces, como estamos negociando, y al mismo tiempo, el secreto de esta negociación es el maltrato que la Argentina y Brasil le propinan al resto de los integrantes. Si vos sos uruguayo, paraguayo o otra cosa, estás jodido, porque tu voz y tu voto apenas si cuentan. ¿Cómo ves a la izquierda? No, o sea, porque claro, no pudo el kirchnerismo romper este patrón, no sé si lo intentó, más allá del análisis que uno haga con eso. Pero bueno, vos decís entonces, y entonces la izquierda argentina... ¿La izquierda de qué? La izquierda trotskista, supongo que es la más grande. No, espera. Nunca te olvides que la izquierda siempre es un problema relativo. Vos estás hablando de la izquierda de algo. Claro. Primer asunto. Segundo asunto. La idea de que vos vas a explicarle a 47 millones de pibes cómo son las cosas y porque vos expliques cómo son las cosas, vas a seguir explicando cómo son las cosas, porque hay algo que queda claro. 40 años de parlamentarismo nos hacen saber que explicar las cosas no es lo mismo que cambiar las cosas. Entonces, cuando vos mirás cómo es este orden político, vos ves lo siguiente. Miremos las últimas pasos, que son el último dato interesante y relevante. Primera cosa, Milei gana, pero gana sacando menos votos que en las pasos anteriores, todos, y que en las anteriores también. Esto es, de las pasos presidenciales del 2015 hasta hoy, Milei no llega a los 8 millones de votos, y para ganar las pasos hacían falta 10 millones de votos en el 2015. Pues bien, Milei no los tiene. Y no los tiene, ¿por qué? Porque entre los que no votan, los que votan en blanco, y los que anulan el voto, son 12 millones de votos. De modo, ¿qué estás viendo ahí? ¿Ves qué es lo que opina la sociedad de su orden político? Opina que es esto que es. Y esto no requiere mayores explicaciones, porque cuando vos mirás lo que la sociedad opina y los datos de pobreza del INDEC, ves que son confluyentes. Opina exactamente
lo mismo. De modo que no son ningunos tarados los que opinan. Primer asunto. Segundo, en lugar de ocuparse de deslegitimar un orden deslegitimado, ellos forman parte del orden deslegitimado, diciendo que si tienen 4 diputados y van a tener 7, avanzaron. Y si tienen 3, retrocedieron. Si tienen 3, no retrocedieron demasiado. Y si tienen 7, no avanzaron a ninguna parte. Claro. Simplemente estamos hablando de que ellos oponen un discurso contra otro discurso. Y como el discurso de ellos tampoco necesita ninguna clase de verificación, pueden seguir diciendo lo mismo de acá hasta el año 4000, que da exactamente igual. Entonces, esto no es maldad, es simplemente los datos y la incapacidad de entender algo que ya aprendimos hace un rato largo. Ninguna organización política define su estrategia. La estrategia la define el conflicto. El conflicto, todas las sociedades en todos los momentos nos hacen saber qué piensan de las cosas. Y si asumimos, si escuchamos lo que piensan, intentamos representar mejor o peor este punto de vista, avanzamos. Si creemos que las cosas salen de la cabeza de Minerva, y vos y yo, porque somos muy piolas, vamos a decirle al mundo lo que hay que hacer, esto es una huevada que no tiene límite y no supone entender realmente demasiado. Y esto dicho con amabilidad, ¿no? Qué lindo le quedan las puteadas, ¿no? Es un momento de humanidad. Pero el conflicto, la bronca de ese conflicto la estaría representando Milei. Mal representada puede ser, pero la gente que ve un conflicto vota Milei. Ahí va. Pero Milei, ¿qué es al conflicto? Milei es un botón imaginario de volar imaginariamente algo que no va a suceder. Claro. Pero este botón imaginario que surge de un gesto, ¿el gesto de Milei cuál es? La casta política, de la que él también forma parte, sin duda. Pero el gesto de la casta política, denunciar a la casta política cuando todos los demás lo único que hacen es formar parte de ella, la historia de Chocolate en la provincia de Buenos Aires no es la historia de un señor, ni la historia de Insaurralde es la historia de un intendente. Estás hablando del comportamiento de la Liga de Intendentes y del comportamiento de la política nacional. Cuando queda claro que todos son cómplices, Milei te queda con la banderita. Y si le regalaste la banderita a Milei, no te quejes. Milei es un signo, no la derecha. Es el signo del profundo dolor, de la profunda angustia que la sociedad argentina tiene y que no sabe qué cuernos hacer con ella. Milei es el nombre inadecuado, pero no tiene otro, y por lo tanto se expresa allí. Vamos a hacer una más, ¿eh? Una más. Una más. No, ¿y la salida entonces? Ezeiza. No me digas eso. Queda muy instalado. ¿Eh? No, a ver. Acá viene la cuestión. La vez pasada un tipo muy inteligente me decía, está bien. Alejandro, esa es una lectura interesante de la situación. Pero ¿cuál es la salida? Como si yo, sentadito acá, pudiera decir a una sociedad cuál es la salida. Entonces yo siempre respondo exactamente lo mismo, que es aquello que nos enseña la historia de la lucha política. Ninguna salida es un invento personal de un tipo inteligente. La salida es siempre una invención colectiva. El 13 de octubre de 1945, el coronel Perón le escribía a Evita, negrita, nos vamos a casar, voy a escribir un libro, bla, 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 bla. No tenía la menor idea que 4 días más tarde iba a estar en la Plaza de Mayo y que él iba a ser la respuesta a esta crisis política descomunal. Y no tenía la menor idea, porque él era un coronel de la nación,
sus camaradas lo habían destituido, lo habían mandado a Martín García y se había terminado la historia para él. Una invención de abajo, determinada desde abajo para arriba, construye una nueva estrategia política. Por lo tanto, yo no puedo dar la salida. La salida la damos, cuando la salida es individual, es Ezeiza. Y cuando la salida es otra cosa, tenemos que tomarnos el trabajo de inventar otra cosa. Y esto no es tontería, es una potencialidad. Los realistas apuestan a lo que existe tal como existe. Y eso que existe tal como existe sirve para esto, para ninguna otra cosa. Por lo tanto, los que queremos otra cosa, queremos en primer lugar que quede claro la ilegitimidad de lo que existe tal como existe. Y por lo tanto, clamar por otra cosa. El deseo colectivo define. Si la mayoría desea otra cosa, va a suceder. Alejandro Horowitz estuvo en País de Boludos. Muchas gracias por venir, Agus. Terminaste la vida. Vamos con los mensajes que dio el programa de Chocolate, que salió el sábado por el tema del debate, y Marcelo nos dice: a mí me conviene que se hagan los sábados. Los domingos hay mucho contenido. Bueno, Marce, no te preocupes, vos avisame qué día te conviene, en la agenda nos acomodamos. Mariano Cruz pregunta: ¿y Pagni? Y Pagni nos suspendió una vez, nos pasó para noviembre y después suspendió, dice, todas sus entrevistas de acá a fin de año porque está muy ocupado con no sé qué cosa de la política nacional. En su lugar vamos a traer a Michel Foucault. Estamos haciendo gestiones para ver si podemos conseguirlo. Marcelov nos dice: eso de cambiar todo el sistema suena muy parecido a Milei. ¡Sos un trosco, Fede! Muy buena interpretación política de izquierda, derecha y sistema. Otra cosa, Fede, debe haber alguna app que te chequee si los comentarios los escriben bots. Se me hace que la mayoría de los que lees al final son bots. Está bien que escribimos para el OGT, pero tampoco tanto, jojo, jojo. Dice el bot de Pablo G. Garay, que en realidad es una Texas Instrument. Romaudidrep dice: hola Fede, mira, no puedo apoyarte con plata, ya que el contexto social económico anda medio que para la mierda. Pero si te veo por ahí, te puedo apoyar otra cosa. Oh. La verdad, esto de ser un símbolo sexual me está haciendo un poco cuesta arriba. F. Villanueva nos dice: yo estoy de acuerdo con que hay que discutir sobre este tema, pero es necesario sacarlo ahora. No se podía esperar al 11 de diciembre porque el discurso antipolítica favorece a Milei. Escribió justo antes de que pasara lo de Insaurralde. Después no hubo comentario, pero la verdad, pobre. Te mando un beso, F. Pablo Paró dice: los elogié de todas las maneras posibles, los puteé de todas las maneras posibles, hice comentarios graciosos según mis maneras posibles. ¿Qué tengo que hacer para salir en los comentarios? ¿Suscribirme con un aporte mensual? Bueno, no necesariamente, pero ya que lo mencionas, pueden hacerlo como siempre, en paisdeboludos.com.ar, como Nicolás Imanol, que dice: si gana masa me suscribo al aporte, jaja. Siempre di like, comenté, compartí y todo eso para ayudar al algoritmo, pero nunca me dio confianza poner mi tarjeta en paquete de huevos, cosas así. Capaz una explicación de cómo funciona sube más gente. Sí, no tienen que tener Mercado Pago ni nada, es simplemente entran a un link y lo pagan, o pueden pagar con que tengan algún tipo de coso bancario alcanza. Y si no tienen, pueden hacerlo de Facundo Nacimiento, que nos dice: siempre lo veo y me olvido de darle un like, mala mía. Sí, si le dan like nos ayuda mucho al algoritmo. Deja de pedir plata, hacelo por el país o buscate un laburo, dice Gu 860. Un laburo. Muchísimas gracias. Esto fue el programa 21 de País de Boludos. Ya saben, si quieren aportar pueden hacerlo en este QR o en paisdeboludos.com.ar, porque se sostiene gracias a la financiación que pueden hacer del otro lado. Hasta la semana que viene. Chao.